Oh, we get what we deserve. And we're down we go, oh, 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 we're down. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Muy buenas a todos. Continuamos con el tutorial de la segunda parte del manito de Wolverine. Y continuamos en esta parte, en la parte 2, en la parte final. Aquí, en esta parte, para las líneas un poquito más delgaditas de la manito de la pequeña, lo que vamos a hacer es utilizar el pincel número 0 con la cerda recortada para ir marcando estos trazos de los contornos de la manito. Como son trazos suaves, lo hacemos directo con el pincel, que queda con los residuos del... Siempre queda pequeños residuos en los pinceles, ¿no? Esa es la ventaja cuando se usa carboncillo charcoal, y eso nos sirve para ir delineando algunos contornos, ¿no? Y con este pincel lengua de gato le seguimos agregando un poquito más de sombras. Y para algunos trazos muy oscuritos lo podemos hacer con el lápiz carboncillo charcoal. Lo podemos marcar y luego hay que difuminar con este pincel número 0 con las cerdas recortadas. Hay que difuminar siempre para que los trazos no se vean tan exagerados, ¿no? Y hay que difuminar mucho con los pinceles. Para las zonas pequeñas lo puedes hacer con el pincel número 0. Y luego para las partes un poquito más grandes lo puedes hacer con el pincel número 7, ¿no? Como en este caso estamos utilizando un pincel número 7 con un poquito de polvito de carboncillo. Para las partes que son muy negritas yo lo hago directo con el carboncillo charcoal. Como son muy negritos, lo marcamos directo nada más con el lápiz carboncillo charcoal y luego lo difuminamos con los pinceles. Aquí estoy contorneando la parte de las garras. Estas garras son... las líneas de los contornos son muy oscuritas, así que lo hacemos directo. Para esta parte tenemos, para estos tipos de líneas, ya sea para cualquier tipo de líneas así muy marcadas, muy delgaditas, siempre hay que sacarle filo a un poquito de punta al lápiz carboncillo charcoal. Lo puedes hacer en la lija para obtener un poquito de punta y para tener un mejor manejo de hacer estas líneas, ¿no? Estas líneas muy oscuritas, para luego difuminarla. Como es lápiz carboncillo charcoal, las puntas son un poquito gruesas, ¿no? Pero con el lápiz, con la lija lo podemos obtener un poquito de punta, ¿no? Aquí igualito repetimos aquí lo mismo que hicimos en la parte izquierda de las garras. Hay que trazar, hay que contornear estas líneas muy oscuritas, y con el pincel lengua de gato con un poquito de polvito carboncillo vamos difuminando un poquito la parte de las garras. Luego hay que difuminar. Aquí estoy contorneando un poquito la manito de la pequeña. Como siempre queda residuos en los pincel número 0, siempre queda residuos. Aprovechamos eso para hacer estas pequeñas contornos, ¿no? Contornos suaves, para saber por dónde va la mano de la pequeña, y luego al momento de hacer el fondo, como el fondo es muy oscurito, no tener dificultades, ¿no? Seguimos agregándole unas pequeñas capas en los contornos. Hay que sacar un poquito de brillo con el borrador mono 0 también. Con el pincel le vamos agregando un poquito más de capas con el pincel lengua de gato, ese pincel redondado. Amigos, para obtener un buen dibujo también tenemos que tener una buena cartulina. Les recomiendo que se consigan una cartulina. Ahí en el canal también hay un tutorial donde explico la cartulina adecuada para dibujo, ¿no? Porque la cartulina no tiene que ser muy texturizada ni tampoco muy lisa, ¿no? Si es muy texturizada, pues es muy difícil obtener estos tipos de difuminados, de sombreados de piel, al menos para retratos, ¿no? Por eso es que hay que utilizar la cartulina adecuada. Por ahí les voy a dejar en la descripción también el link donde les va a llevar al video donde explico más a detalle sobre las cartulinas. Aquí sacamos un poquito de brillos en esta parte de los dedos de la pequeña con el borrador de lápiz nada más, y difuminamos un poquito con el pincel lengua de gato. Sacamos un poquito más de brillos con el limpiatipo, con el borrador de lápiz, haciendo un poquito de texturas con el lápiz 2B. Tratar de siempre sacar igualito, sacar un poquito de punta
al lápiz para poder hacer puntitos y detalles, ¿no? Ahora aquí en esta parte de la mano, de la pequeña del brazo, lo que podemos hacer es agregarle unas capas con la esponja de lavaplato, unas pequeñas capas suaves nada más, unas pequeñas capas suaves. En este caso sí te ayuda a utilizar esponja, porque la parte del brazo de la pequeña, las texturas son más suaves. En el otro caso no, pues en la otra mano es un poquito más una mano más de adulta, ¿no? Que tiene muchas texturas. No nos sirve utilizar esponja. La esponja nos sirve para difuminar partes suaves, pieles suaves, más que todo, ¿no? En el rostro, en este caso como en de la pequeña son la piel más suave, y nos ayuda mucho la esponja. Y aquí le agregamos un poquito de textura, de puntitos con el lápiz carboncillo charcoal. En esta parte es muy oscurita, así que lo marco directo con el lápiz carboncillo charcoal. Y hay que ver nuestra referencia, amigos, muy importante siempre ver nuestra referencia, tanto en la imagen impresa para ver las proporciones que vayan coincidiendo, tanto en los contrastes, en los detalles, en el celular, ¿no? Yo manejo en las dos partes. Tienes que difuminar esta parte para que se vea más realista, ¿no? Con el pincel pequeño, con la cerda recortada, lo puedes difuminar los contornos más oscuritos, ¿no? Y con el pincel lengua de gato también le puedes agregar un poquito más de capas. Y con el pincel, con las cerdas que no están recortadas, el pincel número 0 igualito, lo puedes agregar un poquito más de polvito carboncillo para ir aplicando capas y luego ya empezar a hacer un poco de textura, detalles con el borrador. Puedes hacer con limpiatipo, puedes hacer con el borrador monocero también, ¿no? Vamos viendo lo que las texturas que vamos viendo en el celular, más que todo en el celular se ve mucho mejor esta parte de las texturas, ¿no? Estas especies de puntitos lo puedes hacer con el lápiz grafito 2B para las partes suaves, y si son un poquito más oscuritas lo puedes hacer con el lápiz carboncillo charcoal, pero con un poco de punta al carboncillo. Hay que sacarle un poquito de punta para hacer esta especie de detalle, ¿no? Y aquí le vamos sacando un poquito de texturas, de líneas, para que tome ese aspecto de la textura de la mano, ¿no? Hay otro detalle de que también les puede servir, otro consejo es de que vean ustedes en la mano, en su mano, cómo está formada, las texturas, las líneas, y en base a eso pues puedan aplicarlo también en sus dibujos, ¿no? Para que vean más a detalle cómo se ven las texturas de la mano y esos tipos de... Son pequeñas cosas que a mí me sirve y se los comparto para que ustedes también lo puedan aplicar en sus dibujos. Y aquí estamos ya contorneando la parte de la garra. En la parte de la garra, entre las dos garras hay unas partes que son muy oscuritas. Lo puedes marcar directo con el lápiz carboncillo charcoal. Como son muy oscuritas, lo que puedes hacer es marcarlo directo, nada más directo, y luego difuminar, ¿no? Cuando son partes muy oscuritas, lo que hago es marcarlo directo nada más. Y acá no es necesario empezar por capas ni nada, ¿no? Porque como es un solo tono muy oscuro, lo haces directo nada más con el lápiz carboncillo charcoal, con un poco de punta, que tenga un poco de punta el charcoal para hacer estas partes más, delinear un poquito las líneas, ¿no? Más que todas las líneas. Y luego hay que difuminar con un poquito de polvito carboncillo con este pincel número 0 con la cerda recortada. Recuerden que cuando son partes delgaditas, partes así pequeñas, para difuminar mucho mejor lo hago con el pincel número 0 pero con las cerdas recortadas. Y luego con el pincel lengua de gato le damos unas pequeñas capas en esta parte de las garras, unas pequeñas capas, porque después ya viene la textura, esa textura de metal, ¿no? Para que tome ese aspecto como de metal y que se vea un poco más realista. Aquí contorneamos esta parte, repito nuevamente, amigos, para que hagan estas partes, estas líneas, siempre sacar un poquito de filo al carboncillo, al lápiz carboncillo charcoal, para tener un mejor manejo cuando hacemos estas líneas muy oscuritas, ¿no? Y luego hay que sombrear esta parte. Cuando son muy oscuros, yo lo marco directo nada más.
directo y luego lo difumino con el pincel, con este pincel. Cuando son un poquito partes un poquito más grandes, lo puedes hacer con este pincel número 7, también con las cerdas un poquito recortadas, ¿no? Hay que difuminar para que se vea más realista. Después de haber marcado con lápiz carboncillo charcoal, no lo dejes así nomás, siempre hay que difuminar para que se vea más realista. Si lo dejas así, pues no se va a ver tan realista, se va a ver esos rayones del lápiz carboncillo charcoal, ¿no? Recuerden, amigos, utilizar siempre charcoal. El charcoal te da unos acabados muy buenos y no ensucia mucho. A veces hay personas que exageran, que el lápiz carboncillo charcoal mancha mucho. Realmente las personas exageran mucho. A veces por llamar la atención se manchan la mano, se manchan un poco la cara, exageran un poco y en realidad no es así, ¿no? Porque yo, como ven, no me ensucio mucho las manos, y a veces cuando hago el fondo tampoco. Sí, a veces por ahí no, porque los dibujos que realizo son un poco grandes. Por ahí una que otras veces sí me mancho un poco, pero son raras veces nada más. Pero no es que siempre te vas a manchar demasiado, ¿no? Siempre puedes terminar con las manos limpias y tal. Como ven en el video, no me estoy ensuciando mucho porque hay que saber utilizar nada más y no exagerar mucho como exageran algunas personas, ¿no? Cuando están utilizando charcoal. Yo no suelo ensuciarme mucho. Bien, continuamos aquí agregándole un poquito de capas en esta parte de los dedos. En esta parte de este dedo es muy oscurito. Lo que hacemos es agregarle unas pequeñas capas primero y luego ya le podemos agregar más capas así para que se vaya tomando una sombra más oscurita, ¿no? Un tono más oscuro. No importa que se pasen del fondo, porque como el fondo es muy negrito, así que no hay ningún problema. Si se pasan del fondo no hay problema. El fondo es muy oscuro, así que cuando empecemos a hacer el fondo, todo el fondo es muy negro y esas partes que se han salido del dibujo de la mano y otras cosas, pues eso va a desaparecer, ¿no? Luego continuamos difuminando en esta parte del dedo. Primero hay que obtener un buen sombreado en el paso 2, como siempre había comentado en los anteriores videos. En el paso número 2 empezamos a hacer detalles. Primero hay que sombrear, hay que obtener un buen sombreado, hay que agregarle texturas y demás. Ese va en el segundo paso. Lo primero que tenemos que hacer es obtener un buen sombreado para luego ya pasar al siguiente paso, empezar a hacer texturas, líneas por ahí oscuras y demás cosas, ¿no? Aquí le vamos agregando un poquito de polvito de carboncillo. Para las partes más delgaditas, más pequeñas, lo podemos hacer con este pincel número 0. Para las partes un poquito más grandes, lo podemos hacer con el lengua de gato o con el pincel número 7, ¿no? Y así le vamos agregando un poquito más de capas para que vaya tomando un poquito más de contraste y no se vea tan plano, ¿no? Y lo que vamos viendo es nuestra referencia, ¿no? Tanto en el celular como en la imagen impresa, para tratar de acercarnos, ¿no? Lo más parecido posible. Claro que tal vez no quede idéntico, pero al menos acercarse hacia la imagen original, ¿no? Y aquí continuamos agregándole un poquito más de contraste en los contornos. Luego hay que difuminar con este pincel lengua de gato, con el pincel número 0, con las cerras recortadas para las líneas, y con el pincel lengua de gato para las partes un poquito más grandes, ¿no? El pincel lengua de gato ayuda mucho para hacer estos tipos de difuminados más suavizados, más suaves, ¿no? Para difuminar la parte de las manos, la parte del rostro, ayuda muchísimo. Es un pincel muy económico. Yo manejo 5 pinceles en total. Los pinceles que utilizo son como $5, así que son muy económicos. No interesa la marca, puedes utilizar cualquier pincel, pincel económico, así que no interesa. La idea es que cumpla su función, nada más, ¿no? Y le seguimos aquí agregando más capas, un poquito más de sombras donde requiera, ¿no? Para luego empezar a hacer detalles. Aquí le voy agregando más capas en esta parte de las manos, de los dedos, perdón. Si es más duro, le vas agregando un poquito más de polvito de carboncillo, con un poquito más de presión, ¿no? Con los pinceles, con un poquito más de presión los pinceles para que vaya tomando un tono más oscuro, ¿no? Para las partes pequeñas puedes utilizar un pincel número 0.
Y para las partes un poquito más grandes lo que puedes hacer es utilizar este pincel, como lo estoy haciendo. Este pincel, el pincel lengua de gato es un pincel número 7 y ayuda mucho para difuminar, ¿no? Para difuminar estas partes un poquito más grandes, un poquito más suaves, ¿no? No se preocupen por el fondo. Yo normalmente en los fondos lo suelo hacer muy negrito, así que no me preocupo mucho en eso. Y aquí empiezo a hacer un poquito de textura, de puntitos, para que vaya tomando forma este aspecto de metal, ¿no? De las garras. Lo que hago es empezar a hacer puntitos. Primero hacer puntitos y luego lo difumino con el pincel lengua de gato. Primero hay que hacer un poquito de puntitos, lo que vamos viendo en nuestra referencia, ¿no? Como ven, este es ya el paso siguiente. Primero lo que he hecho es darle un pequeño sombreado con el pincel lengua de gato, y luego el paso 2 ya es hacer un poquito de puntitos para hacer como una especie de texturas y tomes el aspecto de metal de las garras del personaje de Logan, ¿no? Le vamos agregando más puntitos, lo que vamos viendo en nuestra referencia, ¿no? Le vamos agregando puntitos donde requieran. En la parte que está más pegada a la mano, ahí es donde hay muchas texturas, muchos puntitos. Ahí es donde vamos a aplicar muchas texturas, ¿no? Para que se vea más realista. Hay que difuminar esta parte que está muy oscura, en estas líneas entre las dos garras. En esta parte muy oscurita, si es necesario, lo puedes aplicar. Otro sombreado más con el lápiz carboncillo charcoal y luego difuminar, ¿no? Hay que difuminar esto. Después de haber hecho esos puntitos, esas texturas, los difuminamos con el pincel lengua de gato. Vamos aquí, como repito, esta parte es muy negrita y le agregamos un poquito más de puntitos. También puedes sacar un poquito de brillos para que se vean esos brillos y resalten haya contraste, no haya brillos y puntitos negritos. Puedes utilizar el borrador. Aquí continuamos aplicándole más puntitos en esta parte de las texturas de la garrita, ¿no? Como ven, son puntitos nada más. No es necesario hacerlo tal vez no quede idéntico, ¿no? Pero sí va a quedar lo más parecido posible, ¿no? Yo lo hago de esta manera. Tal vez existan otras formas, pero yo les comparto cómo es el proceso, ¿no? Aquí continúo haciendo puntitos. En la parte superior, que está la más cerca a la mano, ahí hay bastantes texturas, bastantes puntitos, y ahí es donde se va a tener que hacer más estas especies de puntitos de textura, ¿no? Y en las partes de abajo y en las partes hacia abajo del final, la garra, las texturas son un poquito más suaves, un poquito más separadas los puntitos, ¿no? Y luego hay que difuminar para que no se vea esos puntitos muy exagerados. Lo que podemos hacer es suavizarlos un poquito con el pincel lengua de gato, ¿no? Pincel redondeado, pincel lengua de gato, como lo quieran llamar. Luego lo contorneamos esta parte. Estas líneas de la garra son muy oscuritas, así que hay que contornearlo, pero hay que sacarle un poquito de punta, ¿no? Lo podemos hacer en la lija. Hay que obtener un poquito de punta del lápiz carboncillo charcoal. Y hay que difuminarlo para que se vea más suavizada esas líneas, ¿no? Y aquí empezamos a sacar un poquito de brillos. En las garras. Aquí con este lápiz carboncillo charcoal también empezamos a hacer puntitos. Puedes hacerlo con monocero. Para los puntitos un poquito más blanquitos, que los brillos que resalten bastante, lo puedes hacer con el lápiz carboncillo charcoal. Miren, con el lápiz carboncillo charcoal puedes hacer un puntito. Pero lo recomendable es, cuando utilizas este lápiz carboncillo charcoal, siempre aplícalo al final, ¿no? Porque como es charcoal blanco, no se puede combinar bien, no se puede mezclar. Por eso que siempre yo lo dejo para el final. Y aquí estoy marcando un poquito la parte del fondo. La parte del fondo lo estoy marcando con el lápiz carboncillo charcoal. Aquí sacamos un poquito de brillo en las garras, y así lo que vamos viendo en la referencia, ¿no? Hay que ir viendo en nuestra referencia para hacerlo lo más parecido posible. Y aquí ya estoy marcando la parte del fondo, ¿no? Como el fondo es muy oscurito, así que... Y es una parte de los fondos que son muy particulares en los dibujos que realizo, así que es muy fácil de realizar, ¿no? Yo lo he explicado en los anteriores videos
Ya había explicado cómo se hace esto, pero aquí lo explico nuevamente. Es muy fácil, no hay ningún secreto ni nada. Lo que hacemos es empezar a marcarlo con el lápiz carboncillo charcoal. Así como ven ahí, empezamos a hacer unos pequeños rayones con lápiz carboncillo charcoal. Luego hay que difuminar. Para las partes más pequeñas lo puedes difuminar con este pincel recortado número 0 para las partes más delgaditas. Y luego ya con el pincel número 7 para las partes un poco más grandes. Estas son unos pequeños difuminados. Para luego lo tenemos que reforzar con un pincel un poquito más grande, ¿no? Para reforzarlo y se vea un poquito más limpio el difuminado. Aquí le seguimos agregando un poquito de texturas, un poquito de detalles. Siempre es bueno repasar un poquito, ¿no? Ver donde requiere más detalles, un poquito más de brillos, un poquito más de texturas para aplicarlo, ¿no? Antes de pasar a la parte final, que sería el fondo, ¿no? El fondo del dibujo. Así continuamos aquí marcando esta parte del fondo, lo marcamos con lápiz carboncillo charcoal, luego lo difuminamos para que no se vea tan exagerado esos rayones. Por eso hay que difuminarlo con el pincel número 7 y luego difuminar con el pincel grande que yo utilizo, es el número 12, el pincel azul. Si pueden conseguirse otro pincel más grande no hay ningún problema, como es una parte del fondo es muy grande, así que no hay ningún problema. Aquí estamos agregando un poquito de textura, de puntitos, para que se vea más realista las garras, ¿no? Mientras le agregues más detalles se va a ver mucho más realista. Mientras inviertas un poquito más de tiempo en hacer un poquito más de brillo y este tipo de cosas, pues el dibujo se va a ver un poco más cuando le aplicas un poquito más de detalles, claro que el dibujo se va a ver con un mejor acabado, ¿no? Pero mi estilo no es tanto hiperrealista, mi estilo es más realista, así que no me interesa mucho aplicarle demasiado detalle, ¿no? Aquí le estoy aplicando este lápiz carboncillo charcoal para resaltar algunos brillos. Y esta es la parte de estas líneas blancas. También utilizo estos brillos. Estos brillos blancos también utilizo el monocero, ¿no? Aquí ya estoy completando la parte de esta partecita del fondo. Lo que hago es lo de siempre, marcarlo con el lápiz carboncillo charcoal. Lo marco directo nada más, como es muy oscurito, así que lo marco directo. Y luego pues difuminarlo, ¿no? Le doy una pequeña difuminada con un pincel, puede ser con el pincel número 7, con un poquito de polvito de carboncillo, para luego ya reforzarlo con un pincel más grande, con el pincel azul, que es el pincel número 12. Mira, con este pincel, con un poquito de polvito de carboncillo, para que se vea más limpio, más difuminado, un fondo más realista, ¿no? No se ve un fondo tan exagerado. Le seguimos sombreando por aquí, aplicándole otra capa más donde requiera. Hacer estos fondos es mucho más fácil de hacer, porque como es un fondo muy negrito y tienes que aplicarle lápiz carboncillo charcoal y pinceles, así que es muy fácil de hacer. Es cuestión de practicarlo y de acostumbrarse, de obtener un poquito de práctica y de experiencia y de saber cómo hacerlo nada más, y después es todo fácil, ¿no? Aquí seguimos sombreando esta partecita con el lápiz carboncillo charcoal para luego difuminarlo, ¿no? Difuminarlo primero con el pincel número 7, o puedes hacerlo directo con el pincel número 12, en este caso con este pincel número 12, este pincel azul. Pero como repito, si pueden conseguirse otro pincel más grande, así que no hay ningún problema, pueden utilizar otro pincel más grande, así que no hay ningún problema, ¿no? Y hay algunas partes que siempre cuando se hace estos tipos de fondos, hay algunas partes que va quedando, hay algunas partes que no se difumina bien. Lo que hacemos es ir tratando de que toda la parte del fondo quede bien difuminado y bien negrito, bien donde requiere otra capa más, o agregarle un poquito más o difuminarlo un poquito más. Lo vamos haciendo con los pinceles y un poquito de polvito carboncillo. Hay que difuminarlo bien. Recuerden que el fondo tiene que quedar bien negrito y bien parejito, y aparte bien limpio, ¿no? Bien suavizado, para que se vea más realista.
y resalte tu dibujo, ¿no? Con el fondo muy negrito y el dibujo va a resaltar, pues. Como el fondo es muy negrito, lo que va a estar adelante va a ser tu dibujo y eso es lo que más va a resaltar, ¿no? Hay que difuminarlo, aquí lo estoy difuminando. Yo siempre coloco un papel bond debajo de la mesa para no ensuciar mucho. Puedes poner periódico o puedes poner otro tipo de papeles, no sé, pero la idea es que no ensucie mucho, ¿no? Que no ensucie la mesa. Como es charcoal, puede ensuciar mucho, por eso es que yo le pongo un papel bond debajo. Y solamente utilizo este papel bond cuando realizo estos tipos de fondos nada más, ¿no? Pero después no. Después lo dejo así nomás. Y aquí aprovecho eso para agregarle un poquito más de sombra a la manita de la pequeña, ¿no? Agregarle un poquito más de sombras donde requiera. Con este pincel que es un poco ya grande. Siempre ve la referencia, amigo. Ve la referencia para hacerlo lo más parecido posible, ¿no? Y aquí vamos ya agregándole unos toques finales en la parte de las garritas, sacándole un poquito más de brillos para que se vea lo más parecido posible. Bien amigos, hasta aquí llega este tutorial. Espero que les haya gustado y nos vemos en los tutoriales. Ya voy a empezar a subir unos tutoriales nuevos y espero pues que sea de mucha ayuda. Nos vemos en la próxima amigos. Chao, chao.